Buenas a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del día de hoy, 28 de noviembre de 2019. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, aprovechar la movilización que ha habido por parte de asociaciones y os convoco para que las siguientes movilizaciones que vamos a tener próximamente referente a la travesía de San Rafael, os animo a que os apuntéis también a esas movilizaciones. Sin más comienzo, empezamos. Según el acuerdo plenario del día 3 de noviembre de 2014, en contra de la violencia de género, se va a mantener el minuto de silencio. Muchas gracias. Primer punto del día, actas, aprobación si procede del borrador para el acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? No, por nuestra parte ninguna. ¿Alguna intervención, señor Oscón? No, muchas gracias. Señora Sansolís. No. Señora Palomo. Ninguna intervención, gracias. Gracias. Se da por aprobado por unanimidad el acta. Segundo punto del día, dación de cuentas de disposiciones oficiales. En esta ocasión no tengo que referir ninguna especial interés para este ayuntamiento. Muchas gracias, señor secretario. Tercer punto del día, dación de cuenta del coste efectivo de los servicios municipales del ejercicio 2018 remitido al Ministerio de Hacienda. Señora interventora. Buenas tardes. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local modificó la Ley de Bases de Régimen Local, introdujo el artículo 116 bis, estableciendo la obligación de los ayuntamientos de informar antes del 1 de noviembre del ejercicio siguiente al que corresponda de sus costes efectivos de los servicios, distinguiendo por un lado servicios de prestación obligatoria de los servicios derivados del ejercicio de competencias. Esta obligación se ha cumplido en tiempo y forma, remitiendo... El público, por favor, si puede estar en silencio, se lo agradeceríamos. La señora interventora no está de salud del todo bien y no puede hablar más alto. Así que si nos quedamos todos en silencio, se escucharía mucho mejor. Muchas gracias. ¿Comenzamos? La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local modificó la Ley de Bases de Régimen Local, introduciendo el artículo 116 bis, que obligaba a los ayuntamientos a informar antes del 1 de noviembre del ejercicio siguiente al que corresponda del coste efectivo de los servicios, distinguiendo, por un lado, servicios de prestación obligatoria de los servicios derivados del ejercicio de competencias. Esta obligación se ha cumplido en tiempo y forma. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna intervención? Señora Palomo. Punto cuarto. Expediente número 1/2019 de reconocimiento extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores. Señora interventora. Durante el ejercicio 2019 se han presentado en el Ayuntamiento un total de 3 facturas correspondientes a ejercicios anteriores. 2 de ellas correspondientes al ejercicio 2017, una de ellas correspondiente al ejercicio 2018. Esta presentación constituye un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, puesto que los gastos deben imputarse al ejercicio natural al que corresponden.
Por ello, se precisa la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de estas 3 facturas, siendo el órgano competente el Pleno de la Corporación. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente por fijar la posición de voto que va a mantener nuestro grupo, decir que es un expediente de puro trámite administrativo con los informes favorables de la intervención municipal y, evidentemente, este grupo político va a votar a favor de este punto del dictamen. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 5. Aprobación de la cuenta general municipal del ejercicio 2018. Señora interventora. Informada la cuenta general por la Comisión Especial de Cuentas, fue sometida a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 121 de 9 de octubre de 2019 por plazo de 8 días y 15 más. Durante el señalado plazo no se presentaron alegaciones. Posteriormente, la cuenta fue de nuevo dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, correspondiendo su aprobación por el Pleno de la Corporación y, posteriormente, su remisión al Consejo de Cuentas de Castilla y León. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna intervención? Señora Palomo. Sí, con su permiso, señor alcalde, de nuevo para fijar la posición de grupo de voto de este grupo, incidir en que es de nuevo un asunto de trámite, leído el expediente, dada cuenta a la comisión y visto el informe favorable de la intervención municipal después del periodo de alegaciones y exposición pública donde no se ha presentado ninguna alegación, este grupo votará a favor de la propuesta de dictamen. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, proposiciones de los grupos políticos. Pasamos a votar la ratificación de la inclusión en el orden del día. Primera proposición es de los grupos socialista e Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la inclusión? Queda incluido por unanimidad. ¿Quieren leer alguna la proposición? Gracias. Con su permiso, señor alcalde, al ser una proposición que presentamos de manera conjunta, el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida, leeremos la proposición de forma alterna, la portavoz de este grupo, el portavoz de Izquierda Unida, y así haremos también la defensa de la propia moción. El día 17 de diciembre de 1999, a través de la Resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que debe servir no solo para la reflexión por parte de toda la sociedad, sino también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales para luchar contra esta vulneración de los derechos humanos a nivel global. En el año 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Convenio de Estambul, que supone el primer mecanismo vinculante en Europa para proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y que, por tanto, dicho convenio es de obligado cumplimiento. El artículo 15 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por su parte, el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. La violencia contra las mujeres es estructural e histórica. Se encuentra presente en todos los países y culturas, independiente del nivel educativo y la posición social. En el presente decenio asistimos a una ofensiva visible a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres
constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo y su origen radica en la discriminación que sufren las mujeres respecto de los hombres. La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el mero hecho de ser mujeres. Para eso necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de la sociedad, todos los días del año. La colaboración de los hombres desempeña un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres. La violencia machista nos interpela a todas las personas y es nuestra obligación combatirla con todos los medios disponibles, empezando por las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias. Según la última macroencuesta sobre violencia de género realizada en el 2015 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año y el 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia. Según el Centro Nacional de Epidemiología, la violencia machista es una de las principales causas de muerte prematura entre las mujeres y de estas causas la que se produce a más temprana edad. El machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden. Más de 1 millar de mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas, de mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales. En lo que llevamos de 2019 han sido asesinadas por violencia de género 52 mujeres y 3 menores y han quedado 43 niños huérfanos y aún hay más asesinatos de mujeres en investigación. En nuestro país, en los últimos años, se han producido avances legislativos muy significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley 13/2010 del 9 de diciembre contra la violencia de género en la Comunidad de Castilla y León y contamos desde el año 2017 con un Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por el Congreso de los Diputados. A pesar del consenso alcanzado en torno al Pacto de Estado contra la violencia de género, casi un año después de su aprobación apenas se había puesto en marcha. Fue necesaria la implementación de cuestiones de carácter apremiante a través de un Real Decreto Ley 918 del 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. A día de hoy se han puesto en marcha el 82% de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, demostrando así que es posible un mayor y decidido compromiso del Estado con la igualdad. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia machista, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas, generando los mecanismos necesarios para conseguirlo. Son necesarias medidas reales y urgentes con presupuesto, dotación económica, material y recursos humanos que sean revisables y evaluables, que incorporen todos los tipos de violencia contra las mujeres, física, psicológica, económica, sexual y en cualquiera que sea su ámbito de manifestación, familiar, pareja o relación, laboral, social, institucional, en las que deben trabajarse y volcarse específicamente a actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad. Por estas razones se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia machista, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les den cobertura política al negar la realidad y la gravedad de este problema. Además, hay que exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por todo ello, desde los grupos municipales Socialista e Izquierda Unida del Espinar, proponemos para su aprobación en el Pleno los siguientes acuerdos. Reforzar y poner en valor desde este Ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así como su seguimiento, con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres. 2. Mantener un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y dar prioridad a estas cuestiones. 3.
Velar porque existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los instrumentos de lucha contra las formas de violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres. 4. Manifestar nuestra repulsa más enérgica a todas las formas de violencia hacia las mujeres, nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio tolerancia cero con los maltratadores. 5. Expresar el rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. 6. Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de dotaciones. Asimismo, publicar las medidas y proyectos llevados a cabo con los fondos del Pacto de Estado en el portal de Transparencia Municipal. 7. Respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y a los defensores de los derechos de las mujeres que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década en lo que respecta a la evolución y la práctica de los derechos de las mujeres. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta violación de los derechos humanos, desde este Ayuntamiento nos comprometemos a impulsar la aplicación de la Ley 13/2010 del 9 de diciembre contra la violencia de género de la Comunidad de Castilla y León, así como las estrategias y planes a nivel autonómicos y vigentes en coordinación con todos los poderes públicos. Bien, esta moción que presentamos desde los grupos socialista e Izquierda Unida, como han podido ver, habla de cómo la Constitución no solamente promueve la libertad en general, sino que promueve específicamente condiciones para que esa libertad sea real y efectiva, también en los grupos, no solamente individual. Reconoce, como reconocen los expertos, tanto de campo como académicos en este tema, que existen desigualdades que están ligadas a la pertenencia a un grupo, en este caso las mujeres. Este es el consenso social y científico que ha llevado a ese análisis y a ese consenso que se ha plasmado en España en la Ley contra la Violencia de Género. Recordamos en esta moción que esa violencia es específica contra las mujeres y recordamos que es necesaria la implicación de los hombres. No porque creamos, en ningún caso, jamás, que los hombres sean por naturaleza maltratadores. Eso es una absurda falacia de hombre de paja que se lanza a veces contra el feminismo. Lo que el feminismo denuncia es un modelo social que en unos países es más sutil que en otros, pero que está generalizado, que otorga a un género privilegio sobre el otro. De no existir este sistema, las agresiones no provendrían de un lado. Esa es la verdad de los datos y para salirse de ese consenso no quedaría otra que mirar para otro lado y cerrar los ojos. Como señala la moción, existe, por tanto, una especial vulnerabilidad y por eso se aplican medidas específicas. Por eso ha de haber una ley con medidas específicas, herramientas propias, como la hay en otras leyes específicas referidas a menores, drogodependencias, inmigración, deporte. Pedimos también en la moción que se refuercen y pongan en valor medidas del Pacto de Estado, así como mantener el compromiso con asociaciones y grupos que intervienen frente a la violencia de género. Y aquí podría preguntarse por qué reforzar si, por ejemplo, España cada cierto tiempo aparece en listas sobre uno de los mejores países para ser mujer, o si, como hemos podido comprobar, la ley sobre violencia de género sí está siendo eficaz y sí está haciendo bajar poco a poco, demasiado lentamente, el número de víctimas. Es necesario porque precisamente si España puede destacarse por estar en un punto mejor que otros países, porque ser el primero no significa estar bien, significa simplemente estar mejor que otros. Si podemos destacar que estamos en este punto es, entre otras cosas, porque tenemos leyes pioneras y tenemos un movimiento feminista fuerte que cada 8 de marzo nos da una lección de dignidad y de sororidad a todas las personas. Pedimos también en esta moción que haya seguimiento de las medidas, que haya objetivos, que haya publicidad de las acciones que se den, que haya calendario, porque esto es un trabajo serio. Esto no es simplemente hacer una puesta en escena en un momento dado que luego quede en nada. También expresamos, por supuesto, el rechazo a los posicionamientos políticos que niegan la existencia de la violencia de género, incluidos aquellos programas políticos que pretenden retirar a las mujeres derechos asociativos, de identidad, derechos reproductivos. En definitiva,
intentos de ocultación de este problema. Y es que dejar sin nombre a una violencia específica deja a muchísimas personas indefensas. Y por eso nuestra moción lo que pretende, entre otras cosas, también es darles esa voz. Rebeca Alexandra. Leonor. Nombre y apellidos no conocidos. María Soledad. Rebeca. Rosa. Kelly. Rosa María. Daría Oliva. Seila. Estrella. Gloria. María José. María. Nombre y apellidos no reconocido. Nelea. María. Irene. Silvia. Lourdes. Juana. Lilium. Piedad. Beatriz. Ana Lucía. Mónica. Piedad. Mónica. Manuela. Romina. María Asunción. Elena. María del Carmen. Rita. Eva. Maruchi. María Josefa. Rita. María Pilar. Dolores. Sandra. Adaliz. Susana. Verónica. Ángeles. Dana. Silvia. Evelyn. Elena. Iniciales MDMM. Samira. Sara. ¿Saben quiénes son? Son los nombres de las 52 mujeres asesinadas en lo que va de año. Por todas ellas, por las que no figuran en las estadísticas, por sus hijos, por sus familiares, tiene sentido esta moción. Esta moción con la que nosotros pretendemos reforzar el Pacto de Estado. Pretendemos adoptar un firme compromiso con la igualdad de género y con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Pretendemos respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y defensores de las mismas que con su trabajo incesante visibilizan una y otra vez la lacra social que es la violencia de género. Visibilizan la discriminación estructural que existe contra las mujeres y que es innegable. ¿Acaso alguien de los que hay en esta sala niega esta desigualdad estructural que tienen las mujeres? Nosotros, evidentemente, no. Parece ser que otros argumentos sí que pretenden negar esta discriminación y esta desigualdad. Por todas ellas merece la pena esta moción que hoy el Partido Socialista, junto con Izquierda Unida, traemos para someter a la aprobación de este pleno corporativo. Muchas gracias por la intervención. Señor Gascón. Sí, con su permiso, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo ya he dicho lo que tenía que decir en muchos casos. Y bueno, voy a pasar a expresar lo que pienso. Ustedes quieren que la única verdad que exista, la única libertad, sea la suya. Y para ello no cejan en difamar y en arrinconar a quienes no pensamos como ustedes. He escuchado a la representante del PSOE decir que donde no hay política hay tiranía. Supongo que con estas palabras no se estarían refiriendo a su gobierno en la anterior legislatura municipal, donde el despotismo fue su seña de identidad más recordada. Ustedes y su partido muestran en su comportamiento, en sus maneras, los rasgos más repugnantes de la herencia de Largo Caballero. Aquel que dijo lindezas tales como «estamos ya hartos de ensayos». Señor Gascón, un segundito. Es la segunda vez que digo que, por favor, que haya silencio en la sala. Si no me obliguen, que tenga que volver a decirlo y tenga que desalojar el salón. Así que, por favor, vamos a colaborar todos para que esto tenga que ser así. Por favor, señor Gascón. Ustedes y su partido muestran en su comportamiento, en sus maneras, los rasgos más repugnantes de la herencia de Largo Caballero. Aquel que dijo lindezas tales como «estamos ya hartos de ensayos de democracia», que se implante en el país nuestra democracia. O esta otra, no creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. Supongo que cuando hizo estas declaraciones en Onda Espinar había olvidado a propósito la realidad de su propia historia. Les propusimos redactar una declaración conjunta y se negaron a acogernos en ella. Así que no pueden esperar que los perseguidos por su forma de hacer política formemos parte de su clan. Por supuesto, este concejal de Ciudadanos va a votar en contra de una propuesta partidista, interesada e injusta en su proceder, para que no queden dudas de que algunos nos rebelamos contra su comportamiento sectario. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Gascón. Señora Sansolís. Con su permiso, señor alcalde,
Buenas tardes a todas, a los funcionarios, concejales y público asistente. A su moción conjunta tenemos que decir al respecto que es una moción en la que proponen al Pleno reforzar y poner en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. ¿Creen ustedes que esto no se ha cumplido hasta ahora? Porque nosotros sí. Velar por los recursos económicos sean adecuados en el Pacto de Estado. Nos hablan de que vienen a decir que el 0,18 son los recursos que van destinados en programas para erradicar esta lacra y que, de hecho, en estos días se han visto cómo se han programado actos en este sentido y que seguiremos en ellos, porque ya les dije en el salón plenario que estos se destinarían a los recursos necesarios para este fin y que serían sobre todo en educación. Y profundizando en este tema, este ayuntamiento desde el 2013 lleva destinados recursos económicos contemplados en el presupuesto municipal que nunca hasta la fecha se habían tenido gracias a esta servidora, concejala anterior de Servicios Sociales. Se están destinando recursos en educación, que creo que es donde están los pilares básicos para la sociedad, que cada vez se está más concienciado en violencia cero. Se eduquen en valores y principios de respeto e igualdad. Y en esta línea voy a seguir trabajando como concejal de Servicios Sociales e Igualdad, pese a quien le pese. Mantener un firme compromiso con la igualdad, pues miren ustedes, es lo que defienden las líneas de mi partido. Pero es más, es lo que defiendo yo, sin duda, ante la violencia. Y sé, y se lo aseguro, que es por lo que seguiré trabajando. No voy a dejar que nadie me dé clases a estas alturas porque creo que los valores de una sociedad se basan en el respeto y en la educación como pilares fundamentales. Señor secretario, pido por favor que no se me moleste y que se me tenga respeto, y quiero que conste en acta. Y si no, al señor alcalde también se lo pido. Velar porque existan los recursos económicos adecuados. Como les he dicho antes, fui pionera en poner a disposición los presupuestos municipales esos recursos, dentro de nuestras competencias, eso sí, y sin olvidarnos de que otras administraciones también tienen que dotar de esas partidas presupuestarias. Dicen ustedes expresar el rechazo a cualquier posición política que promulgue la negación de existencia de violencia de género. Si lo dicen por nosotros, es que no se han enterado todavía de que nosotros estamos en contra de la violencia contra la mujer, que no queremos más víctimas de ningún tipo, que queremos violencia cero. Hablan ustedes de la publicación de medidas y proyectos llevados a cabo con el Fondo de Pacto de Estado en el portal de transparencia. Pues miren ustedes, como no podía ser de otra manera, este equipo de gobierno está trabajando en publicar todo lo que tengamos que publicar en ese portal, por supuesto. Ya me gustaría a mí que me contasen por qué ustedes, cuando estaban gobernando, no habían publicado nada, siendo todavía mucho antes cuando lo tenían que haber hecho. Respaldar las organizaciones y los grupos de las mujeres. ¿Piensan ustedes que nosotros hemos dado la espalda en algún momento a estas organizaciones o colectivos? Creo que solo tienen que ver que desde el minuto 1 hemos apoyado a estos colectivos y en este municipio tenemos uno que, por cierto, nos han pedido colaboración siempre y se la hemos prestado, cosa que últimamente no ha sido tan recíproca por parte de ellos. Eso también lo tengo que puntualizar. En el punto 8 hablan ustedes del compromiso sobre la aplicación de la Ley 13/2010 contra la violencia de género de Castilla y León. ¿Creen ustedes que estamos en contra de la aplicación de cualquier ley? Nos podrá gustar más o menos esa ley, pero como partido constitucionalista que somos y siempre dentro de del marco de la legalidad, jamás dejaremos de aplicar la ley dentro de nuestras competencias. A nosotros nunca nos van a encontrar fuera de la ley. Por lo cual, con estas explicaciones les debemos de decir que vamos a votar en contra a esta moción porque nos parece que es de un corte partidista una moción que han presentado a nivel autonómico con un claro
corte partidista, como he dicho, y con el que nosotros no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sansolís. Por parte de este equipo de gobierno, yo creo que está más que demostrado que hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para erradicar esa lacra social que tenemos en esta sociedad, que es la violencia de género. La violencia de género no solo se siente o se padece por las mujeres, se padecen por hombres, se padecen por niños, ancianos, y una de las cosas que vemos fundamentales es el respeto. Yo creo que desde el momento en el que se ofrece el hacer una propuesta conjunta en esa junta de portavoces y ustedes se niegan, yo creo que lo que están faltando es el respeto hacia todas esas personas que luchan día a día por poder salir adelante en los medios que se ponen, pocos o muchos que puede disponer un ayuntamiento, para erradicar ese tipo de lacra social, como decía antes, que tenemos. Con lo cual, como nos han obligado a tener que explicarnos en todos los medios de comunicación durante estos días, por ese afán suyo, ¿no?, de querer embarrullar y querer tener pues lo que tenemos hoy en el Pleno, ¿no?, concentraciones dirigidas hacia un equipo de gobierno, lo que quiero decirle claramente es que desde este equipo de gobierno se va a seguir luchando por una lacra social que es la violencia de género, y que no vamos a consentir falta de respeto en este ayuntamiento. Señor Peña, ¿alguna intervención más? Bueno, en primer lugar, y no sé si sería una cuestión de orden, pero no sé si el señor alcalde ha tomado la palabra en nombre del Grupo del Partido Popular o en nombre del Grupo del Equipo de Gobierno, que es lo que... Le he tomado en nombre del Partido Popular. Gracias. Bien, lo primero que deberíamos decir es que es absolutamente falso que nos hayan presentado una declaración conjunta. Lo que ustedes presentaron en una moción, en esa junta de portavoces, de hecho pregunté específicamente, puede que no se me entendiese, pero pregunté específicamente al ver que lo que ustedes presentaban decía manifiesto, pregunté específicamente si se trataba de una proposición, no una proposición conjunta, sino de una declaración institucional, y me dijeron no, me dijo la señora Sansolís específicamente que no, que era una moción que presentaban los tres grupos, ante lo cual nosotros tampoco teníamos ningún problema, porque efectivamente nosotros estábamos presentando otra moción, que recuerdo que llegaban ambas cuando no se había negociado ninguna declaración institucional días antes, no se nos había presentado ningún documento antes de declaración institucional, como hubiese sido posiblemente lo más lógico cuando se espera llegar a acuerdos. Y también les recuerdo que fue el señor secretario quien nos dijo si era posible, si creíamos posible el llegar a ese acuerdo, y yo dije literalmente que con ese texto, después de haber leído ese texto, era imposible, al menos por parte de nuestro grupo, con lo cual no es que nos propusiese una declaración conjunta, nos trajeron su moción para ver si nos parecía bien votarla a favor, imagino, cosa que no nos pareció. Esto por un lado. Por otro lado, señor Gascón, no arrinconamos a los que no piensan como nosotros. Lo que hacemos es decidir por nosotros mismos y pensar qué ideas son antidemocráticas. En democracia no solamente se debate con todo el mundo, eso por supuesto, y no solamente se hacen acuerdos. En democracia también se aísla aquello que nos parezca que no sea democrático. Y qué es democrático y qué no, sí que tiene un valor objetivo, porque para eso tenemos la ética para guiarnos. Por último, señora Sanz, pues me parece fantástico que desarrolle las tareas propias de su cargo, pero está desarrollando tareas propias de su cargo y haciendo cumplir una normativa que quieren derogar. Y no podemos pensar que lo que quieren es hacerle algunas modificaciones o algunos añadidos o algunas mejoras cuando no han propuesto absolutamente nada de eso. Lo que han propuesto es pura y llanamente la derogación de la normativa. Señora Palomo. Gracias, señor alcalde. Miren, no nos van a llevar a su terreno. No nos van a envolver intentando dar la vuelta a argumentos para justificar lo injustificable. No voy a entrar en el juego de acusaciones. Lo ha dicho el compañero de Izquierda Unida, en esa junta de portavoces había un fedatario público y no hubo ninguna intención de presentar una declaración conjunta. Miren,
El día 25 de noviembre es un día que todos sabíamos que iba a llegar en el calendario, que en los últimos años se ha llevado siempre una declaración institucional conjunta por todos los partidos políticos que estaban representados en este ayuntamiento y que se puede verificar que en los días previos, las semanas previas a esa junta de portavoces donde se pretendía consensuar un texto, el equipo de gobierno lo que hacía durante estos años de atrás era ponerse en contacto con todos los portavoces de los grupos políticos e intentar decir, oye, aquí hay una propuesta, añadimos, quitamos, proponemos y llegamos a un texto de consenso. Eso es lo que se ha hecho durante los últimos años. Ustedes han decidido romper ese consenso que se venía practicando en este ayuntamiento. Y muy poquitas alusiones a esa oposición que se empeñan en hacer a la oposición los miembros y portavoces de las distintas formaciones políticas. Mire, señor Gascón, me reafirmo en lo que dije en mi entrevista en la radio. Donde no hay política, hay tiranía, hay dictadura. Me reafirmo absolutamente en esas palabras, con lo cual lo que reclamo efectivamente es más política. Y señora Sansoliz, recursos económicos en este ayuntamiento, sí, sobre todo los procedentes en el último año del Pacto de Estado. Ese Pacto de Estado que ustedes pretenden derogar. Solo decirles, porque no pienso entrar a su juego, solo decirles que mientras Sara era asesinada a manos de su marido, el día 25, ustedes, sí, ustedes, se lavaban la conciencia usando a colectivos en un acto en la plaza del Ayuntamiento de cara a la galería. Un acto donde se hacía una lectura de un manifiesto por parte de los colectivos, se ponían paraguas morados, que hoy siguen en la plaza. Se estaban usando a personas que nada sabían de la barbaridad que ustedes habían firmado y presentado en el Ayuntamiento para su aprobación en este Pleno. Y conseguían ese objetivo que usted buscaba, señor Gascón, de que el Espinar fuera conocido a nivel nacional, pues lo ha sido, pero no por la grandeza de nuestro pueblo, lamentablemente, que es muy grande y mucha, sino por la barbaridad que ustedes defienden y pretenden aprobar dentro de unos momentos. Ustedes, con la moción que pretenden a continuación, lo que hacen es romper el Pacto de Estado, romper ese consenso entre todas las fuerzas políticas en materia de violencia de género. Se lo decía antes, nosotros con esta moción, que yo creo que es perfectamente asumible, porque no dice ni una sola palabra que se contenga fuera de ese consenso político a nivel nacional, de ese pacto de Estado, de esas directrices que marca la ley del año 2004, nosotros con esta moción lo único que pretendemos es reforzar ese pacto de Estado, como decía, seguir manteniendo ese firme compromiso con la igualdad de género, con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, porque esa es la diferencia. La ley que ustedes han dicho estos días en los medios de comunicación que es un fracaso, lo que ha conseguido desde su vigencia en el año 2004 es visibilizar una lacra social que estaba oculta. Ha conseguido poner en la prioridad de la agenda política y de los poderes públicos que hay que seguir luchando desde todos los ámbitos para combatir la violencia machista, combatir y aislar a los agresores y proteger a las víctimas. Cualquier ley, por supuesto, es susceptible de mejora y de ampliación, pero si no existiera la ley, no existiría la protección. Todos los días hay delitos y no por ello afirmamos que el Código Penal sea un fracaso, ¿verdad que no? La Constitución, aprobada en el año 78, hoy en 2019, tendrá sus matices y necesitará mejoras, pero no por eso podemos afirmar que ha sido un fracaso. Eso es lo que ustedes han afirmado estos días
Y eso es lo que pretenden con la derogación de una ley orgánica votada por unanimidad en el Parlamento Nacional y que es pacto de Estado. La Ley de la Violencia de Género de 2004 fue un gran paso al frente, fruto del consenso, de la unanimidad de todas las fuerzas políticas y la base para poder actuar con contundencia contra los maltratadores. Una ley aplaudida por todos los organismos internacionales y que ustedes pretenden derogar. Allá cada uno con su ideología, pero ustedes son cargos públicos y tienen una responsabilidad mayor que cualquier ciudadano. Estoy muy orgullosa, señor Gascón, de las siglas del partido que represento. Muy orgullosa. Un partido que está dentro de ese pacto de Estado en materia de violencia de género. Violencia de género. Aquella violencia física, psíquica o sexual ejercida contra alguien solo por su género. Miren, las leyes no solamente se tienen que regir por la igualdad, también se tienen que regir por la equidad. Nadie puede negar que existe en nuestra sociedad una discriminación estructural hacia las mujeres y por eso se necesitan medidas de discriminación positiva. Por eso no solo hay que hablar de igualdad, sino también de justicia para las mujeres. Por todo lo expuesto, por todo lo apelado, apelando al sentido común, apelando a la igualdad, apelando a la responsabilidad de cada uno de ustedes como cargos públicos para luchar desde las instituciones contra la lacra social que supone la violencia machista, no solo con declaraciones de cara a la galería, sino también con aquello que se nos exige a los cargos públicos, que es responsabilidad en las instituciones. El Grupo de Concejales Socialistas pide el voto favorable para esta moción que hoy presentamos junto con Izquierda Unida. Nada más. Muchas gracias, señora Palomo. Por favor, guarden silencio. Es la última vez, por favor, es la última vez que os voy a decir que no se puede interrumpir en el pleno. La próxima vez que lo tenga que decir, queda vacío del pleno. ¿Vale? No quiero llegar a ese extremo. Señor Gascón, ¿alguna intervención? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Mire, señora Palomo, antes de investirse de dignidad y orgullo, quizá debería mirar dentro de su propio partido y pedir perdón por sus innumerables errores y tibieza. Por ejemplo, el robo de 680 millones a las arcas públicas del caso de los ERE. Bien, ahora llega. O el gasto de dinero público en prostitutas y cocaína. Por cierto, de pagar prostitutas es algo muy feminista. Le voy a decir una cosa, tengo la impresión de que están organizando todo este revuelo para intentar evitar el escándalo de un partido que oculta demasiada suciedad y del cual se descubren cada día más casos de corrupción. No me sorprende nada ya. Buenas tardes. ¿Alguna intervención, señor Sansolís? Con su permiso, señor alcalde. En alusión al señor Peña, aunque todavía no estábamos debatiendo nuestra moción, creo que se equivoca en lo que acaba de afirmar. Y a la señora Palomo le querría decir que si ustedes creían que no teníamos propuesta de moción y que verdaderamente no habíamos tenido ni presentado nada en ese momento, pues igualmente son tanto concejales de este ayuntamiento y pueden tener el mismo derecho que nosotros en presentarla y haberla llevado conjunta, como ustedes alardean ahora mismo de lo que están diciendo. Y, por supuesto, lo mismo que al señor Peña, le digo que no estábamos debatiendo nuestra moción, pero lo que le digo, que podían haber puesto de manifiesto en esa Junta de Portavoces la propuesta y el debate y haber hecho el consenso, de ese consenso del que hoy alardea, y haber podido llevar una moción a la Junta de Portavoces y que lo hubiéramos consensuado ahí. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sansolís. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Aquí?
Sí, muy rápidamente. Señora Solís no hablaba específicamente de su moción, sino de no haber, en general, su partido presentado ese tipo de propuestas, básicamente la derogación. Pero bueno, tampoco pasa nada, ya que estábamos hablando del momento en que se presentaron ambas propuestas y que yo he dicho que ustedes han dicho que se nos presentaba una propuesta de acuerdo y yo les he dicho que yo dije específicamente que con ese texto, que incluía ninguna remodelación ni ningún cambio, ni ninguna sugerencia a esa ley, yo dije que no, así que me parece perfectamente pertinente hablar de ese punto en concreto. Señora Palomo. Sí, nada más, simplemente decir que hoy estamos debatiendo una moción sobre violencia de género y que por los actos se conoce a las personas. Tienen la oportunidad de votar a favor de esta proposición, que yo creo que no dice ninguna barbaridad. Todo el mundo la ha podido escuchar y leer, con lo cual tienen la posibilidad de que salga un texto consensuado. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 0. ¿Votos en contra? Por favor, anima a la policía local, por favor, a que vacíe el pleno. Señor secretario, pido que conste en acta los insultos por parte del público. Bueno, después de este lamentable incidente, continuamos con... Perdón, señor alcalde, si me permite la palabra un segundo. Sí. Debido a lo que acaba de suceder, teniendo en cuenta que efectivamente ha habido manifestaciones que podemos entender que no son, que puedan ser reprobables, pero que había muchísima gente en este pleno que estaba manteniendo el orden y es más, a algunas personas les hemos nosotros específicamente decidido que lo mantuviesen y teniendo en cuenta que la moción que se va a votar, sinceramente no podemos considerarla digna de lo democrático. En los equipos de la oposición hemos decidido ausentarnos. Muy bien. Están en su derecho. Continuamos con la sesión. Ya no sé por dónde iba. Es la nuestra, ¿no? Vale. Hay que votar la ratificar la inclusión en orden del día de la moción número 2. ¿Votos a favor de incluirla? Antes de leer dicha... Bueno, pase a hacer la exposición de la moción, perdón. Sí, buenas tardes, con su permiso, señor alcalde. Yo, si quieren que la leamos, pero al final nosotros la tenemos leída, no hay público asistente, con lo cual yo creo que el secretario la puede transcribir perfectamente sin tener que leerla y sin que quede grabada, porque ya le digo que es pública y nos ahorramos pues el rato de tener que estar explicándola y ya está, ¿vale? Entonces, perfecto. Si tiene que dar algún tipo de explicación, nosotros ya teníamos argumentos para dar, pero como no se han comportado y han intentado que la crispación fuera la que es ahora y montar aquí un circo, pues porque no se pueden defender otras ideas que no sean las suyas, pues nos hemos visto en esta tesitura. Así que... ¿le va a hacer el argumentario? Perfecto. Pues mira, mi compañera, como portavoz del grupo, como concejal de Asuntos Sociales e Igualdad, y además como mujer y como madre, va a hacer una argumentación de esta proposición. Con su permiso, señor alcalde. Después de la campaña de desprestigio sufrida hacia nuestro partido político y hacia mí como concejal de Asuntos Sociales e Igualdad, he de decir que hoy, si cabe, he venido más convencida aquí a defender esta moción y la postura que tiene Vox El Espinar frente a la actual Ley de Violencia de Género. Tengo que darle las gracias a la gente, afiliados y votantes que me han mandado mensajes de respaldo, porque hay mucha gente que cree en que defender esta posición es lo correcto. Como reza la proposición, le pese a quien le pese, el 25 de noviembre no era el Día contra la Violencia de Género, sino el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Vuelvo a repetir, por si a alguien no le ha quedado claro, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.
y lo digo con mayúsculas. Hace solo unos meses la gente tenía miedo de hablar de este tema porque solo podían comprar el discurso de la izquierda sobre el mal llamado violencia de género. Pero hoy Vox, con casi 4 millones de votantes, está cada vez más respaldado cuando dice lo que acabamos de escuchar en esta proposición, que Vox condena todo tipo de violencia, independientemente de su edad, sexo, raza o cualquier otra condición sexual o cultural de la víctima. Para nosotros vale tanto la vida de una mujer muerta a manos de un hombre como la de una mujer lesbiana muerta a manos de una mujer. Y esto también lo digo en mayúsculas. Ninguna vida vale más que otra para nosotros. Que la actual Ley Orgánica de Violencia de Género 1/2004 discrimina al hombre siendo contraria completamente al artículo 14 de la Constitución española, que dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ustedes están continuamente tachándonos con sus habituales discursos de homófobos, racistas y xenófobos y sus habituales descalificativos. Y a las pruebas me remito de toda la movilización que han hecho para que hoy tengamos un pleno tan mediático y estar en el punto de mira de todos los medios de comunicación. Esta lacra se debe combatir con todos y no se puede dividir a la sociedad con fines partidistas como han hecho ustedes. La actual Ley de Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004, es un auténtico fracaso, ya que desde su entrada en vigor en el 2004 las muertes de mujeres no han descendido, siendo en el propio 2004, en el 2008 y en el 2010 los años con más muertes. Numerosos juristas y agentes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han manifestado en reiteradas ocasiones que esta ley es un auténtico fracaso. Y por ese motivo, Vox, como fuerza política constitucional, y esto también lo digo con mayúsculas, está intentando promover que esta ley se pueda cambiar para que exista la igualdad, se proteja a las víctimas cualquiera que sea su raza, condición o sexo, y así poder erradicar de una vez por todas esta lacra social. Nuestro compromiso es firme e irrevocable y creemos que con la actual ley no está velando porque esto cambie. Nosotros, como no puede ser de otra manera, no estamos a favor de la violencia contra la mujer, como ustedes han querido hacer ver a la opinión pública. Yo, como mujer, madre de una hija y de un hijo, quiero para los dos el mismo trato, respeto y justicia. Quiero una ley que proteja a mi hija en caso de una situación de violencia y también quiero que a mi hijo no esté desamparado y que tenga el derecho a la presunción de inocencia, cosa que ahora, con la actual Ley Orgánica 1/2004, se vulnera este derecho dejándole completamente en desamparo. Debemos de entender que esta ley no debe enfrentar a hombres y a mujeres. No olvidemos que los actuales 200 millones de euros destinados a la lucha de la violencia contra la mujer, cantidad que se ha incrementado considerablemente en estos años y que es de todos los contribuyentes, deberían de ir directamente a cualquier víctima de violencia, cosa que hasta ahora no está ocurriendo y las víctimas no les llegan esas ayudas directas. Creemos que las políticas sociales deberían de contemplar una ley con las mejoras que en este sentido la sociedad está clamando a gritos. Otro de los puntos del que se habla en la proposición de Vox es el único dispuesto a defender el endurecimiento de las penas, pidiendo la cadena perpetua para criminales sexuales reincidentes y que se endurezcan las penas contra los maltratadores, ya que está completamente demostrado por casos que vemos a diario que la reincidencia de estos criminales es un verdadero problema de este sistema.
Las mujeres víctimas de violencia tienen que sentir que la legislación se puede llegar a cambiar, aprobando el endurecimiento de las penas hacia los criminales sexuales, haciendo que paguen una condena ejemplar. Por eso pedimos el apoyo de todas las fuerzas políticas, apelando a su compromiso como representantes públicos de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición de circunstancia personal o social, según recoge nuestra Carta Magna, atendiendo a que esta ley discrimina a los homosexuales por ser hombres y tener relación afectiva o de matrimonio con otro hombre, al hombre por ser hombre y tener una relación afectiva o de pareja con una mujer, e incluso, como he dicho antes, a las lesbianas por tener relación afectiva o de pareja con una mujer. ¿A quién protege esta ley? Según esta ley, solo queda protegida la mujer heterosexual. Hay sentencias absolutorias que se enmascaran cuando de inicio deberían haberse desestimado. La prosecución del procedimiento para cuando o bien la denuncia es falsa o bien no comprende el icio penal, y en este caso las estadísticas no las incluyen en las denuncias falsas. Por eso, las estadísticas se encuentran alteradas, no correspondiendo a la realidad de lo que ocurre en la sociedad. Pero es más, si la ley de violencia de género estuviera bien planteada, no habría alrededor de 70 muertes de mujeres cada año. Por todas estas razones, el Grupo Vox El Espinar pide a los demás grupos políticos que se enfrenten a la auténtica realidad del problema que sufren las víctimas de violencia, al desamparo que sufren con esta ley y que es para nosotros insuficiente y que debería de articularse otra mucho más amplia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sansolís. Señor Gascón, ¿alguna intervención? Sí, esta ocasión como todas las merece, pero esta mayormente. Yo siempre desde el respeto he expresado mi interés por erradicar esta terrible lacra, pero desde la igualdad. Siempre desde la igualdad, sin interés político, sino social. Estos últimos días y hoy mismo he tenido que asistir a algo muy lamentable, a lo más repugnante de la condición humana, el odio ideológico y de la cerrazón a ultranza. He tenido que soportar que se cambie intencionadamente el sentido de las palabras, simplemente por un interés partidista, que únicamente busca obtener réditos políticos. Un interés bastardo y perverso que debería descalificar a quienes lo hacen y que además pide el linchamiento público del contrario. Esto sí que es repugnante. Espero que hoy mismo no tengamos que comprobar eso mismo que estoy diciendo. Afortunadamente yo no soy político, tan solo un simple ciudadano preocupado por su municipio y la mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos. Por este motivo, atendiendo a la alarma social que algunos quieren instaurar en nuestra apacible localidad y con la única determinación de cumplir con el compromiso adquirido con los habitantes del Espinar, no quiero ser causa de un enfrentamiento entre vecinos, por lo que anuncio que mi voto será la abstención. Confío en que así se acalle de una vez por todas el gallinero insidioso y regrese la sensatez y el respeto a la libertad de pensamiento, si es que alguna vez la hubo. Termino citando unas palabras de Unamuno. Me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón. Espero que llegue un día en que nuestras palabras sean entendidas por su significado real y no interpretadas con intencionada maldad. Muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, señor Gascón. Por parte del Grupo Popular, interviene la portavoz. Con su permiso, señor alcalde. Don Javier Figueredo Soto, don Javier Hernando Lozano, doña Miriam del Pozo Ramos, don Frutos de Llano Cabezas, miembros del Grupo Popular en el muy ilustre Ayuntamiento del Espinar, mediante el presente escrito y ante las interpretaciones a las que se están dando lugar la moción conjunta presentada para debatir el próximo pleno del jueves 28 de noviembre, quieren aclarar y precisar su posición, dejando constancia de su total acuerdo y adhesión plena al manifiesto del Partido Popular, que les voy a leer a continuación. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Ataca a las mujeres sin distinción de raza, lugar de nacimiento, edad o clase social
por lo que podemos afirmar que ninguna mujer está libre de la misma en ninguna parte del mundo, como recuerdan las Naciones Unidas cada año por estas fechas. Todos los días del año, el Partido Popular quiere recordar con afecto a las víctimas y a sus familias, especialmente a sus huérfanos, y expresarles todo nuestro apoyo. Queremos que sepan que no están solas, que estamos con ellas, acompañándolas en el difícil camino para salir adelante y con el compromiso de trabajar para erradicar la lacra social de la violencia de género. Queremos insistir también en que la lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideologías, es una realidad social con la que convivimos y que debemos combatir unidos, porque esta forma extrema de discriminación nos avergüenza como sociedad. Por eso rechazamos a quienes, a derecha o izquierda, plantean una utilización partidista de una causa que nos debería unir a todos en torno a las víctimas. La violencia de género es una de las peores violencias porque ataca en el núcleo más íntimo a quienes apenas pueden defenderse. En lo que llevamos de año han sido asesinadas por su pareja o exparejas 52 mujeres, más que en todo el año pasado, dejando 43 menores huérfanos. Y un dato preocupante, tan solo 1 de cada 5 había denunciado previamente a su agresor, lo que hace extremadamente difícil protegerlas. En menos de 2 décadas, desde que hay registros, estamos hablando de 1.027 mujeres asesinadas, tal es la magnitud del problema al que nos enfrentamos. También queremos recordar en el día de hoy a todas las mujeres que siguen sufriendo en silencio cualquier forma de maltrato y especialmente a las víctimas más vulnerables. Las adolescentes, muy expuestas ante las nuevas formas de violencia y de control en las redes sociales. Las mujeres con alguna discapacidad y, por tanto, con mayores problemas de accesibilidad a los recursos públicos. Las mujeres mayores, las cuales por su dependencia económica a lo largo de la historia de abusos, tienen más difícil salir del círculo de la violencia. Y los menores, que siempre han sido víctimas silenciosas de los maltratos ejercidos sobre sus madres y que, por fin, gracias a un gobierno del Partido Popular, vieron reconocida esta condición presupuestos necesarios para poder protegerlas. La violencia de género existe en nuestro país y quienes lo nieguen o pretendan diluirla en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy distintas naturalezas, igualmente reprobable, están haciendo un flaco favor a las víctimas. Todas las violencias encuentran su correspondiente tipificación en el Código Penal de acuerdo con su gravedad, pero no todas plantean la misma problemática social ni requieren el mismo tipo de respuesta por parte de los poderes del Estado. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional y así lo ha venido defendiendo el Partido Popular tanto desde el Gobierno como desde la oposición. Cabe recordar que promovimos desde los Gobiernos las primeras medidas para proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica, con la aprobación de la Orden de Protección LO 27/2003 del 31 de julio. Un estatuto jurídico integral que aunaba las distintas medidas cautelares, civiles, penales o administrativas a través de un único procedimiento judicial. En el año 2004 aprobamos la ley integral que salió adelante con la unanimidad de todos los grupos y posteriormente impulsamos desde el Gobierno la reforma de más de una decena de leyes para mejorar la protección jurídica y social de las víctimas, sacando adelante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y poniendo en marcha en un tiempo récord más de la mitad de sus 214 medidas, incluidas los 200 millones de financiación adicional que fueron incluidos en los PGE para 2018. Queda mucho por hacer y este gran esfuerzo colectivo que involucra a todas las administraciones, al Poder Legislativo, el Judicial, la Fiscalía General del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los medios de comunicación y la sociedad española en su conjunto, en torno a un amplio abanico de medidas y un importante esfuerzo presupuestario. Representa, sin lugar a dudas, el mayor compromiso que puede hacer una sociedad volcada contra la violencia de género. Compromiso que hoy el Partido Popular nuevamente reitera ante la sociedad española. Pero el mensaje más importante en el día de hoy es que hay salida a la violencia de género. Según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres lo logran gracias a que España cuenta hoy con uno de los sistemas de protección más avanzados del mundo, con unos elevados estándares de transparencia y capacidad de respuesta y un amplio compromiso político y social. Un consenso cuya vigencia defenderemos y demandaremos a todos los partidos políticos para que sean las víctimas y en ningún caso los planteamientos ideológicos de nadie los que prevalezcan en la defensa de una causa que no solo es justa, sino que como sociedad no podemos permitir ni un asesinato más porque no queremos ser ni una menos. Gracias. Muchas gracias, señora portavoz. ¿Alguna intervención? No, muchas gracias. Gracias, señor Gascón.
Señora Sansolís. Sí, con su permiso, señor alcalde. Estos dos concejales no somos ni demagogos, ni hipócritas, ni somos el demonio, ni fascistas, que es lo que se acaba de escuchar en este salón plenario. Hacer ver a la opinión pública, sin importarle las consecuencias personales ni emocionales que hemos estado soportando durante todos estos días y hoy mismo, simplemente por defender los derechos de los ciudadanos dentro del marco de la Constitución, creo que es un derecho que debemos de tener todos. Siempre en este salón se ha apelado a la responsabilidad de los concejales de este ayuntamiento y con el espectáculo que hemos tenido hoy montado, lo que demuestran la oposición que se acaba de marchar es una absoluta irresponsabilidad y los partidos políticos deberían de asumir la responsabilidad para con todos sus vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sansolís. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 2. ¿Abstenciones? 1. ¿Votos en contra? Queda denegada la moción. Gestión de alcaldía de la Junta de Gobierno Local y de los concejales delegados. Perdone, por una cuestión de orden, ¿tiene que avisar a los otros concejales o se han ido para la totalidad de la sesión? Por lo que han comentado, se van para la totalidad de la sesión. Perfecto. Pues entonces yo creo que todos... Perdone, yo creo que todos estos puntos son de la oposición hacia el equipo de gobierno y a la alcaldía, si no hay nadie de la oposición. ¿Quieren que pregunte al...? Pues entonces procede levantar la sesión un momento, o no se puede sesionar sin la presencia del secretario. Entonces se levanta la sesión un momento a esta hora y bajo a preguntar, o salgo a preguntar. Supongo que tendrán que estar aquí en la puerta. Si no están en la puerta... El punto de gestión de alcaldía es un punto que le corresponde a la oposición. Como no está, pasamos de punto. Mociones de urgencia. ¿Hay alguna? Nada, no hay moción de urgencia. Y luego, si preguntas como no están, pues damos por finalizado el pleno. Muchas gracias a todos y sentimos el lamentable acontecimiento que ha habido hoy en el pleno. Muchas gracias.